Muy buenos días, hermanos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy y hoy es sábado 24 de febrero. Y hoy es un día más para darle gracias a Dios por darnos una oportunidad más de encontrarnos con Él a través de su palabra. Entonces, comencemos con la frase para hoy. El peor enemigo del amor no es el odio, sino la indiferencia. Hermanos, al intentar llevar a una persona de un punto a otro, ya sea física o espiritualmente, es útil tener un mapa o un conjunto de direcciones. Además, hay que identificar las prioridades de la toma de decisiones. Ir aquí, luego allá, haz esto, luego aquello. En el Evangelio de hoy, Jesús nos da una serie de pasos ascendentes hacia la santidad. Cada paso es un poco más difícil, un poco más radical y en última instancia más satisfactorio. Ama a tu prójimo, luego ama a tu enemigo. Finalmente, orad por aquellos que os persiguen. ¿Estás listo para otro nuevo reto de parte del Señor? Ayer nos pedía que perdonáramos y hoy nos pide que amemos y oremos por nuestros enemigos. ¿Listos? Entonces, preparémonos para escuchar estas lecturas tan importantes que escucharemos hoy y que nos ayudarán a crecer en la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos 16 al 19. En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo: El Señor, tu Dios, te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos, y escuchas su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 118. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tu ley exactamente. Tú, Señor, no me abandones. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario?
¿No hacen eso mismo los paganos? Sean, pues, perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí y en todos los mensajes del Evangelio, el amor no es un sentimiento o simplemente una emoción. Es un acto de la voluntad. Es querer y elegir consistentemente el bien del otro. Esto incluye incluso a aquellos que no nos gustan o que quizás con razón debemos evitar porque son una amenaza. Y el sumo bien es la salvación y la vida eterna en Cristo. El hecho de que existan la injusticia y la violencia humana y que las emociones puedan influir en nuestro punto de vista y comprensión hace que el mandamiento de amar a un enemigo nos parezca imposible. Puede serlo para nosotros, pero no es imposible para Dios, y con su ayuda podemos hacer lo que Él manda. Primeramente, debemos definir lo que puede ser un enemigo para nosotros, porque podríamos pensar, yo no tengo enemigos. Puede ser alguien que te ha hecho daño física o emocionalmente. Puede ser también alguien que no te agrada su personalidad o que no compartas sus ideas, que te hace la vida imposible en el trabajo, etc. Amar a un enemigo no es necesariamente agradarle, ni tampoco permitirle o tolerar sus acciones. Se trata simplemente de elegir el bien para él y orar por su salvación. Orar por alguien que hemos odiado o que no nos ha gustado mucho es una experiencia increíblemente liberadora. Nos libera de la obligación de seguir gastando energía en el odio en lugar del amor. Proporciona intercesión por esa persona que de hecho puede que no tenga a nadie más que ore por ella. ¡Qué increíble acto de misericordia es ese! Esto sin duda nos hará bien. Yo en mi vida he tenido la oportunidad, o más bien el reto de Dios, de orar por alguien que habló mal de mí, por ejemplo. Y créanme, la paz que se siente no tiene precio. Para lograrlo no se puede sin la gracia de Dios. Humanamente se nos hace difícil, pero Dios hoy nos llama a hacerlo en este Evangelio. Amar y orar por ese que quizás nos ha hecho daño. Una vez escuché una historia de un diácono, que no soy yo por supuesto, que su hijo fue asesinado. Cuando todavía él no había sido ordenado, durante su proceso de sanación, un día en oración sintió que Dios le decía, tienes que orar por el asesino de tu hijo. Y comenzó este hermano a hacerlo. Luego de mucho tiempo fue ordenado diácono. El obispo le asignó ser encargado del ministerio de las cárceles. Y créanme qué pasó. Sin saberlo ni esperarlo, se topó con el asesino de su hijo. Él mismo le confesó que él había sido quien había asesinado a su hijo porque pertenecía a una ganga. Para hacer la historia corta, el haber orado por tanto tiempo por el asesino de su hijo, lo preparó a él para perdonarlo en persona. Aunque parezca imposible para Dios, no lo es. Aunque aquel joven permaneció preso, el perdón de aquel diácono de seguro lo liberó. Reflexionemos hoy, hermanos, sobre el concepto de misericordia, no solo para nuestro enemigo, sino para nosotros mismos. Al orar por otro, reflejamos la misericordia que nos ha sido concedida, cuando también nosotros, los seres humanos, hemos sido enemigos de Dios. ¿Cómo podemos esperar recibirlo si no podemos regalarlo? Amad a vuestro prójimo, amad a vuestros enemigos, orar porque los persiguen. El Señor simplemente nos pide que seamos como Él. Y eso es algo muy bueno. Entonces, mis queridos hermanos, el reto del Señor para nosotros hoy está sobre la mesa. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Por quién o a quién considero mi enemigo? Me comprometo a orar hoy y siempre por esa persona. Oremos. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das nuevamente de encontrarnos contigo a través de tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias, mi Dios, por tu amor y misericordia con nosotros.
Hoy, Señor, te pedimos tu gracia infinitamente, tu amor, tu fuerza, para poder perdonar, para poder amar a aquellos que en algún momento es posible que nos han hecho daño, para aquellos que no son de nuestro agrado, Señor, que no comparten nuestras ideas. Danos tu fuerza, danos tu gracia, Señor, para poder hacerlo. Sabemos que contigo todo es posible. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día, para este fin de semana. Que tengan un sábado hermoso. Mañana es domingo, no se olviden de ir mañana a la Santa Misa, encontrarse con Jesús, nuestro Salvador, el que nos da la gracia para amar hasta nuestros enemigos y orar por ellos. No falten. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes y sus familias. No se olviden ustedes, por favor, de orar por mí y por mi familia. Y que Dios nos bendiga a todos con mucha paz, con mucha gracia y mucho amor, abundantemente. Y no olvides, el peor enemigo del amor no es el odio, sino la indiferencia.